Buenas tardes, jóvenes alumnos. Bienvenidos a la clase de la materia de Geometría Analítica. Yo soy el profesor Raimundo Romero Sales, titular de esta materia, y el día de hoy les voy a presentar el tema de las figuras cónicas. Este tema es importante conocerlo porque tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en la tecnología que utilizamos como nuestros celulares o en la televisión. Los aprendizajes esperados son los siguientes. Ustedes van a dibujar un cono y van a visualizar a través de diferentes cortes prototípicos lo que son las figuras cónicas, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. El segundo aprendizaje esperado es: analiza los elementos y la estructura de la ecuación general de segundo grado para las figuras cónicas. Muy bien, muchachos, pues ese es el tema y los aprendizajes esperados. El propósito es de que ustedes conozcan las figuras cónicas, conozcan los elementos de las figuras cónicas y sus diferentes ecuaciones que tienen. Vamos a empezar. Primero, ustedes van a dibujar en su cuaderno, con ayuda de colores, una regla, van a dibujar un cono. Yo lo voy a hacer aquí. Tenemos este cono como el que ustedes utilizan en un helado. Está de cabeza este cono y vamos a realizar diferentes cortes. El primer corte que vamos a realizar va a ser de forma totalmente horizontal. Entonces vamos a hacer un corte de este tipo. Entonces cuando hacemos el corte de forma totalmente horizontal, nos va a generar obviamente una figura que va a ser esta. Esa figura se llama circunferencia. Es la primera figura cónica que aparece. El siguiente corte que vamos a realizar al cono es con un poco de sesgo, con una inclinación. Entonces ahora va a ser de esta forma y nos va a generar otra figura diferente. Entonces aquí nos va a generar esta otra figura que se llama elipse. Elipse, esa es la segunda. La tercera, vamos a hacer un corte a este cono, pero solamente en una de sus orillas, cortando un pedazo de sus esquinas de este cono. Entonces me genera otra figura, que es esta, en la cual lo vamos a colocar acá. Esta figura se llama parábola. Ya llevamos tres figuras cónicas: circunferencia, elipse y parábola. Falta una tercera en la cual pues voy a necesitar borrar estas tres figuras porque necesitamos otro cono. Además de este cono que dibujé aquí, voy a necesitar otro cono. Entonces voy a borrarlo para dibujar un cono. Después aquí otro cono. Entonces tengo dos conos consecutivos y aquí estos dos conos voy a hacer un corte totalmente vertical. En ambos conos y me va a formar aquí una figura y aquí otra figura. Por lo tanto voy a tener esto.
son dos figuras que se van a estar uniendo, y aquí bueno, va a tener entonces una hipérbola, ok, que es la cuarta figura cónica que tenemos. Entonces ya son las 4 figuras cónicas de las que pertenece. Continuamos entonces, muchachos. Ahora, ¿qué sabemos de estas 4 figuras cónicas? Son importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque tienen mucha aplicación, como ya les había dicho, en los aparatos electrónicos que utilizamos, como por ejemplo el celular. Se está dejando a ustedes una investigación que deben de realizar, pues obviamente en internet, para ver cuáles son las aplicaciones que tienen estas figuras cónicas en nuestra vida práctica, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero ustedes díganme, ¿dónde aparecen estas 4 figuras cónicas a lo largo de nuestra vida cotidiana, muchachos? Pues es muy importante el conocerlo. Por eso se está dejando esta investigación que ustedes deben de realizar, para que ustedes al final de cuentas comprendan la importancia que debe de tener el tener el conocimiento de estas 4 figuras cónicas, para que ustedes sepan del por qué es importante conocerlos. ¿Ok? Bueno. Ok, continuamos, muchachos, con la clase. Bueno, ahora pasamos a la siguiente etapa. Además de saber cuáles son las 4 figuras cónicas, debemos de saber pues de dónde viene todo esto. ¿Ok? Uno de los primeros descubridores de estas 4 figuras cónicas pues es uno de los griegos, que se llama Menecmo, que vivió en el año 350 a.C. Él fue el descubridor de estas 4 figuras cónicas. Pero no llegó hasta el señor Apolonio, también otro matemático griego, que él estudió a mayor profundidad estas 4 figuras cónicas. Y obviamente otro de los grandes griegos o filósofos y matemáticos fue el señor Arquímedes. El señor Arquímedes fue uno de los grandes, digámoslo así, investigadores, científicos, que dio una aplicación por ejemplo, de la parábola y de la elipse, para que los griegos pudieran derrocar o digámoslo así, ganar en una de las batallas que tuvieron los griegos contra los romanos. Este señor Arquímedes descubrió, bueno, más bien dicho, inventó un haz de luz solar. Creó un plato como nosotros lo conocemos para comer, un plato pero grande, enorme, hechos de puro espejo. Entonces lo dirigió con los rayos del sol, y obviamente un espejo pues obviamente va a reflejar la luz del sol. Se concentró esos rayos del sol en un solo punto, y obviamente ese punto fue pues los barcos de los romanos. ¿Qué provoca esto? Pues obviamente que los barcos romanos se empezaran a incendiar. Y fue así como el señor Arquímedes, gracias al conocimiento de la parábola y la elipse, pudo ganar una de las batallas de los griegos contra los romanos, muchachos. Ok, bueno, ahora vamos a dar las definiciones de cada una de las figuras cónicas que tenemos aquí. En primer lugar, la definición de circunferencia. Circunferencia, su definición es el lugar geométrico en donde todos los puntos equidistan en un solo punto llamado centro. ¿Qué significa que equidistan? Pues obviamente que están todos a una misma distancia de ese punto al que se le llama centro. ¿Ok? El de la elipse es una figura, también es una figura en donde sus puntos también deben de coincidir o equidistar en otros 2 puntos a los que se les llama focos.
¿ok? La parábola. La parábola es el lugar geométrico en donde sus puntos equidistan de un solo punto llamado foco y a una recta llamada directriz. ¿Ok? Y por último, la hipérbola. La hipérbola es una curva de dos tipos, simétrica, con dos ejes perpendiculares y con dos focos. Muy bien. Esos son sus dos digámoslo así, sus definiciones de cada uno de las figuras cónicas. Muy bien, muchachos, ahora vamos a saber cómo distinguimos una figura cónica de otra a través de su forma general, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber si una ecuación de una figura cónica pertenece a una parábola, a una elipse, a una hipérbola? Bueno, en primer lugar, la ecuación general de una figura cónica es la siguiente. AX cuadrada más BXY más CY cuadrada más DX más EY más F es igual a 0. Esa ecuación es la ecuación general de una figura cónica, de cualquier figura cónica. Entonces aquí lo ponemos. Ecuación general de una figura cónica. ¿Ok? Entonces esta ecuación general tiene diferentes aspectos, nos muestra diferentes aspectos. Entonces, en primer lugar, que esta ecuación es una ecuación de segundo grado. Como pueden ver, aquí tenemos un término cuadrático, x está elevado al cuadrado y también y está elevado al cuadrado. ¿Ok? Tiene términos lineales, xy, xy y un término independiente, está igualado a 0. Las letras A, B, C, D, E y F son números, muchachos, números que pueden ser, pues obviamente positivos o negativos. Muy bien, entonces, ¿qué más me genera esto? Bueno, obviamente esta es una ecuación general para cualquier figura cónica, pero ¿cómo distinguir una figura cónica de otra? Eso lo vamos a poder resolver utilizando una ecuación que se llama discriminante. ¿Cuál es esa el discriminante? Bueno, voy a ponerlo aquí. Discriminante. Discriminante. Lo vamos a representar con la letra D. D de discriminante. ¿Ok? Entonces, el discriminante, muchachos, ¿cuál es la ecuación? Es b cuadrada menos 4ac. Esa es la ecuación del discriminante. ¿Por qué se llama discriminante? Pues obviamente porque hace una diferencia entre uno y otro, ¿ok? Entonces, la ecuación del discriminante es b cuadrada menos 4ac. El número que tiene aquí, b, aquí lo voy a poner y se va a elevar al cuadrado, menos 4 por a por c. O sea, el número que está aquí a un lado de la x cuadrada y la c que a un lado que está aquí de la y cuadrada. Es importante entonces que para el discriminante nada más vamos a utilizar a, b y c. Nada más vamos a utilizar esos tres números, los primeros tres números. El primero que aparece en la x cuadrada, el segundo número que aparece en xy y el tercero que aparece en y cuadrada. Estos tres números que aparecen después, esos por el momento no los voy a tomar en cuenta, nada más los tres primeros. Entonces, con estos tres primeros voy a sustituirlos aquí en esta fórmula del discriminante y voy a saber qué tipo de figura se encuentra. Por lo tanto, si el discriminante me da igual a 0,
después de hacer esta operación me da un valor de 0, por lo tanto es una parábola. Si el discriminante nos da un valor menor a 0, por lo tanto se trata de una elipse. Y si el discriminante nos da un valor mayor a 0, o sea un valor positivo, por lo tanto se trata de una hipérbola. Entonces de esta manera muchachos, yo puedo saber de qué tipo de ecuación se trata. Si se trata de una ecuación de una parábola, de una elipse o de una hipérbola. Muy bien muchachos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos distinguir una cónica de otra. Aquí arriba tengo la ecuación general de cualquier figura cónica. Entonces nuestro ejemplo es el que está de color azul. 4x cuadrada menos 20x menos 24y más 97 igual a 0. Entonces con el discriminante yo voy a saber de qué tipo de ecuación se trata esta. Entonces voy a sustituir entonces de acuerdo con el discriminante, que ya sabemos que es b cuadrada menos 4ac. Debemos de conocer b, a y c. Entonces recuerden entonces que a es el número que está a un lado de la x. Entonces aquí a vale 4. La b es el número que está a un lado de x y y, pero aquí nuestro ejemplo no tiene x y y, nada más aparece la x solita y la y solita, pero juntos no. Por lo tanto, b vale 0 porque no tiene el término de xy. Y por último, la c es el número que está a un lado de la y cuadrada. No aparece ninguna y cuadrada en mi ejemplo, por lo tanto, la c también vale 0. Entonces ya tengo a, b y c, lo sustituyo aquí en el discriminante. Entonces nos quedaría 0 que vale b al cuadrado menos 4 por la a que vale 4 por 0 que vale c. Nos quedaría 0 al cuadrado, pues es 0, menos 4 por 4, 16, y por 0, pues son 0. 0 menos 0 es 0. Entonces, el resultado es 0. Como el discriminante nos dio 0, por lo tanto, podemos concluir que se trata de una parábola. Ok, entonces tenemos una ecuación general de una parábola, muchachos. Ese es el ejemplo. Muy bien, muchachos. Ya que aprendimos cómo diferenciar una ecuación de una parábola y de una elipse, ahora vamos a empezar a conocer los elementos que cuentan cada una de las cónicas y sus diferentes fórmulas. ¿Ok, muchachos? Entonces vamos a empezar con la primera figura cónica, que es la circunferencia. La circunferencia, un ejemplo de circunferencia es un anillo. Un anillo es una circunferencia, que no es lo mismo que un círculo. Un círculo puede ser un plato o una tortilla. Pero en cambio, la circunferencia puede ser un aro o un anillo. La circunferencia, todos sus puntos pertenecen o están a la misma distancia que otro punto llamado centro. Ese es el centro. Y la distancia que hay del centro a cualquiera de sus puntos se le conoce como radio. ¿Ok, muchachos? Y la distancia, o bueno, si la distancia que hay de un punto hasta otro punto de la circunferencia y que pasa por el centro se le conoce como
diámetro. Ese es el diámetro, que es 2 veces el radio. Otro elemento de la circunferencia es la cuerda. La cuerda es la unión de 2 puntos de la circunferencia, pero que no pasa por el centro. Puede pasar a un lado del centro, pero que no pasa por el centro. La única cuerda que sí pasa por el centro es el diámetro. Otro elemento de la circunferencia es este pedacito que está aquí. Lo voy a dibujar acá. Este pedacito que está de este color se llama arco. Arco que es, digámoslo así, una pequeña parte de la circunferencia, muchachos. Otro elemento importante de la circunferencia, lo voy a dibujar acá también. Esta línea que pasa por afuera de la circunferencia y que toca aquí un solo punto, se le llama tangente. Esa es una recta tangente. Es tangente porque toca un solo punto de la circunferencia y pasa por afuera. Y el último elemento de la circunferencia se le conoce como secante. La secante, aquí la voy a poner así, la secante totalmente atraviesa la circunferencia. Esto es la secante. Entonces, como pueden ver, la tangente nada más toca un solo punto y la secante toca 2 puntos de la circunferencia. Los atraviesa totalmente a la circunferencia. Esos son los elementos principales de lo que es la circunferencia. Ok, muchachos. Ya que conocimos los elementos de la circunferencia, ahora vamos a conocer sus diferentes fórmulas de la circunferencia. La primera circunferencia que vamos a conocer es la circunferencia que tiene su centro en el origen del plano cartesiano. Y voy a dibujar un plano cartesiano, así muy sencillo, con sus 2 ejes coordenados, X y Y. Aquí está el origen de este plano cartesiano. Entonces aquí voy a dibujar la circunferencia. Obviamente aquí va a estar entonces su centro y la circunferencia va a ser esta. Ok, muchachos, entonces este es su centro que está en el origen. Para esta circunferencia, pues obviamente esto es el radio. Ok, esta circunferencia que su centro está en el origen, su fórmula, la primera fórmula que vamos a conocer para la circunferencia es la fórmula ordinaria con centro en el origen. ¿Ok? Con centro en el origen. ¿Cuál es esa fórmula ordinaria con centro en el origen? Pues es esta. X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada. Esa es así se llama, fórmula ordinaria con centro en el origen. Ahora, hay circunferencias que no se encuentran en el origen, o sea que se encuentran fuera del origen. Por ejemplo, puede haber una circunferencia por aquí y su centro pues obviamente va a estar aquí, no va a estar aquí. Para estas circunferencias que se encuentran con centro fuera del origen existe otra fórmula, entonces vamos a ponerlo aquí. Fórmula ordinaria con centro fuera del origen. ¿Ok? Entonces, su fórmula ordinaria cambiaría.
quedaría así: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrada. Esa es la fórmula ordinaria de una circunferencia con centro fuera del origen. Estas son las dos, una con centro en el origen y otra fuera del origen. Falta una, nada más falta una, muchachos, la última, que es su ecuación general. La ecuación general de una circunferencia es la siguiente, muchachos. La voy a colocar aquí abajo. X cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f es igual a 0. Esta, muchachos, digámoslo así, surge del desarrollo de las primeras dos. Si nosotros desarrollamos la ecuación ordinaria, me genera la ecuación general. Entonces aquí lo ponemos: ecuación general. Ecuación general de una circunferencia. Muy bien, muchachos, ahora que ya vieron ustedes los elementos de la circunferencia y sus diferentes fórmulas, ahora vamos a ver las siguientes figuras cónicas, que es la parábola. La parábola es la segunda figura cónica que vamos a ver. Entonces, voy a dibujar entonces una parábola, pero primero un plano cartesiano. Un plano cartesiano con sus dos ejes coordenados x y y. Igual, aquí en el origen del plano cartesiano va a estar su vértice de la parábola. Entonces, una parábola, voy a poner esta parábola, así está. Esta es una parábola que tiene su vértice en el origen. Por lo tanto, las coordenadas de este vértice es 0,0. ¿Ok? Ese es el primer elemento que tiene la parábola. El segundo elemento que tiene esta parábola es su foco. Foco es un punto que se encuentra dentro de la parábola y que se encuentra a una distancia del vértice. Esta distancia se le conoce como parámetro. El parámetro siempre es constante, nunca cambia, es la distancia que va del vértice al foco. Y también este parámetro, también la distancia que existe de aquí, del vértice al foco, es la misma distancia que existe a una recta a la que llamaremos directriz. Directriz. ¿Ok? Entonces, vértice en el origen, su foco, la distancia del vértice al foco se llama parámetro, y este mismo parámetro es la misma distancia que hay del vértice a una recta que está enfrente de la parábola, que se le conoce como directriz. Otro de los elementos de una parábola es su lado recto. El lado recto es una línea que pasa por el foco y nos va a decir qué tanto se abre la parábola. El lado recto va desde aquí hasta acá. Entonces todo esto es el lado recto. Muy bien. Esos son los elementos de una parábola. Ahora, esta parábola, como su vértice está en el origen, su fórmula es la siguiente. Entonces vamos a poner la ecuación ordinaria
de una parábola en el eje X con vértice en el origen. Esta ecuación ordinaria es la siguiente, muchachos. Es y al cuadrado es igual a 4p x. Esa es la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen. ¿Por qué decimos en el eje X? Porque el vértice y el foco se encuentran ubicados en el eje de las X. ¿Ok? Esa es la parábola en el eje X. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra parábola que igual tiene su vértice en el origen, pero es en el eje de las Y. Entonces voy a dibujar el plano cartesiano, X y Y. Igual aquí está el origen y también su parábola, su vértice de esta parábola igual está aquí en el origen. Entonces esta es una parábola que va a abrir hacia arriba. Esta parábola, aquí está su vértice igual sigue siendo 0,0 y su foco siempre está adentro de la parábola. Sigue siendo la distancia del vértice al foco. Esta distancia del vértice al foco sigue siendo el parámetro. Igual esta misma distancia del vértice hacia enfrente sigue siendo el parámetro y es la línea que se le conoce como la directriz de la parábola. Igual sigue teniendo su lado recto, es una línea que pasa por el foco y nos dice qué tanto se abre esta parábola. Ese es el lado recto. Para esta parábola que está en el eje de las Y, su fórmula es la siguiente. Entonces vamos a poner ecuación ordinaria de una parábola en el eje Y con vértice en el origen. Ok, y su fórmula es parecida a esta, nada más que aquí, como empieza en el está sobre el eje Y, el vértice y el foco se mueven en el eje Y. Entonces aquí su ecuación empieza con x cuadrada es igual a 4p y. Listo. Esas son las dos ecuaciones de una parábola que tiene su vértice en el origen y que se mueve en el eje X y que se mueve en el eje de las Y. Esta parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Si es hacia arriba es positiva, si abre hacia abajo es negativa. Muy bien. Ya que entonces conocimos las ecuaciones de una parábola con vértice en el origen, ahora vamos a ver las ecuaciones para una parábola que tiene su vértice fuera del origen. Entonces voy a dibujar aquí igual el plano cartesiano de y x, pero ahora el vértice no va a estar aquí en el origen, sino que la parábola, su vértice puede estar en cualquier lado, en cualquiera de los 4 cuadrantes. Por ejemplo, puede estar aquí su vértice y su foco aquí. Entonces obviamente va a estar la parábola de esta forma, ¿ok?
Entonces aquí su vértice pues no está aquí en el origen, ok, puede ser en este caso, por ejemplo, para esta, que su vértice y su foco se mueven en el eje de las Y, es paralelo al eje de las Y, entonces quedaría otra ecuación, muchachos. Entonces aquí ponemos ecuación ordinaria de una parábola en el eje Y con vértice fuera del origen. Entonces la ecuación en el eje de las Y nos quedaría así: x menos h al cuadrado es igual a 4p que multiplica a y menos k. ¿Ok? Esta es la ecuación ordinaria, entonces, de una parábola con su vértice fuera del origen y que se encuentra en el eje de las Y, o sea que es vertical. Como se encuentra en el eje de las Y, empieza con x cuadrada. Los valores de h y k, muchachos, estos valores nos los va a dar las coordenadas del vértice. Entonces aquí las coordenadas del vértice van a ser h, k. Y la p que se encuentra aquí es el parámetro. Ya saben que el parámetro es la distancia que existe del vértice al foco. Ese es el parámetro. Ok, esto es para una ecuación, una parábola en el eje de las Y. Entonces, igual puedes abrir hacia abajo si es negativa, o puede abrir hacia arriba. En este caso, como abre hacia abajo, pues aquí sería un valor negativo aquí. Si abriera hacia abajo, hacia arriba, perdón, entonces sería positivo. Es lo único que cambia, de arriba o hacia abajo. Ok. Ahora veamos la otra parábola que se mueve en el eje de las X. Aquí tengo mi plano cartesiano y el vértice de la parábola pues se encuentra en cualquier lugar. Vamos a dibujarlo aquí mismo. Aquí está el vértice. Entonces ahora va a ser de esta forma mi parábola. Aquí va a estar el foco de la parábola. Entonces, como pueden ver, el vértice y el foco se mueven en paralelo con el eje de las X. Entonces aquí es una parábola horizontal. Entonces ponemos ecuación ordinaria de una parábola en el eje X. Se están moviendo los dos en el eje X con el vértice fuera del origen. Ok. Para esta ecuación, en lugar de empezar con x cuadrada, aquí va a empezar con y cuadrada. Y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Así quedaría. Entonces, esta es la que corresponde al eje de las X. Igual, como esta abre hacia la derecha y hacia la derecha están los números positivos, aquí sería positivo. Si esta parábola abriría hacia la izquierda, lo único que cambiaría es el signo. Aquí sería un signo negativo. Es lo único que cambia. ¿Ok? Entonces es esa. Y ya por último, la ecuación general de una parábola, nada más
Nada más existen dos ecuaciones generales de una parábola. Las ecuaciones generales de una parábola, como tenemos dos ecuaciones ordinarias, pues también tenemos dos ecuaciones generales. Una para el eje de las y y una para el eje de las x. Para esta, de aquí va a surgir la ecuación general de una parábola en el eje de las y. Obviamente aquí como empieza con x cuadrada, pues aquí sería entonces, sería x cuadrada más dx más y más f es igual a 0. Esta es entonces la ecuación general de la parábola en el eje y. Y la que surge de la ecuación ordinaria en el eje de las x, pues es la siguiente. Obviamente y cuadrada más dx más y más f es igual a 0. Esta surge entonces de la ecuación ordinaria y se llama ecuación general de la parábola en el eje x. Ok, muy bien, entonces ya tenemos, muchachos, ya tenemos las dos ordinarias y las dos generales, y x, la y y la x. Muy bien, eso es todo para las parábolas. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente figura cónica que se llama elipse. La elipse voy a dibujarla aquí en el pizarrón. Primero el plano cartesiano. Y y x. Ok. Los elementos de la elipse son los siguientes. Primero voy a dibujar una elipse que tiene su centro en el origen. Aquí está el origen del plano cartesiano, por lo tanto aquí está el centro de la elipse. La elipse tiene como primeros dos elementos son los focos. Un foco del lado derecho y otro foco del lado izquierdo, que se puede representar como F y F'. Y están a una misma distancia del centro. Esta distancia que va desde aquí hasta acá es la misma distancia que hay de aquí hasta acá. Esa distancia se representa con la letra C. ¿Ok? Igual aquí se representa con la letra C. Otro de los elementos que tiene la elipse es el vértice. El vértice son otros dos puntos que aquí está, lo representamos con un punto aquí, que es vértice, y el otro B', que es el otro vértice. Entonces, este vértice y vértice tiene dos vértices, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Ok, y la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices, de aquí hasta acá, se representa con la letra A, igual acá. Desde aquí hasta acá es con la letra A. Muy bien. Y la distancia que hay del centro hacia arriba, nos dice qué tanto se va a abrir la elipse. Es menor esa distancia que hay desde el centro al vértice, es menor desde el centro hasta la otra distancia, hasta donde se abre. Entonces aquí voy a dibujar otros puntos que vamos a ver. Lo voy a poner por acá, aquí y acá. Entonces aquí este punto me va a decir qué tanto se está abriendo
la elipse. Ok, así me va a quedar. Entonces esto me quedaría así, aquí sería B'. Estos puntos que están aquí dibujados se llaman covértices. Ok, y la distancia que hay del centro a cada uno de los covértices, por ejemplo de aquí hasta acá abajo, se representa con la letra B. También de aquí arriba hacia el centro es con la letra B. Muy bien, esos son unos de los elementos de la elipse. Ya tenemos los dos focos, los dos vértices, los covértices, el centro y el eje por donde se mueven los dos vértices y los dos focos se le llama eje mayor, donde están los dos focos y los dos vértices. Entonces este es el eje mayor, y se calcula pues con la fórmula 2 veces A, que significa aquí hay A y aquí hay A, entonces son 2 veces A, la distancia del 2 veces A. Hay otro eje que es el eje menor, que va de arriba hacia abajo. Todo esto, entonces, esto es el eje menor, y se calcula como 2 veces B. O sea, aquí hay una B y aquí hay otra B, entonces son 2 veces B. Por eso se llama eje mayor, porque obviamente es más grande que el eje menor. Esta elipse que se encuentra en el origen y que se mueve en el eje de las X, entonces aquí podemos poner ya directamente la ecuación ordinaria de una elipse en el eje de las X. Entonces aquí sería, vamos a ponerla, pondríamos X cuadrada es igual a cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada es igual a 1. Esta, entonces vamos a ponerle de nombre, esta es una ecuación ordinaria en el eje X, porque los dos focos y los dos vértices están en el eje X, y con centro en el origen. Ahí está. La otra elipse obviamente no va a ser así, sino va a estar en el eje de las Y. Entonces, lo único que cambiaría es la posición, obviamente la posición del eje mayor. En lugar de estar en el eje de las X, va a estar en el eje de las Y. Aquí hay que hacer muy claro de que pues obviamente cuando está A cuadrada, está abajo de la X, obviamente A cuadrada siempre va a ser más grande que la B cuadrada. Por lo tanto hay que hacer la aclaración que A cuadrada es mayor que B cuadrada. ¿Ok? Esa tenemos que hacer la aclaración. Bueno. Para la otra elipse, la elipse en el eje de las Y, entonces tenemos nuestro plano cartesiano. Su centro está aquí en el origen, aquí está su centro, entonces sus dos focos, obviamente el foco 1 y el foco 2 van a estar en el eje de las Y, sus vértices también, vértice 1 y vértice 2, aquí se le pone un apóstrofe para distinguirlas una de otra. Ok, y los dos covértices, aquí está el primero y el otro covértice que está aquí de este lado. Entonces nuestra elipse sería así. Ok, muy bien. Bueno, ahí más o menos los dos focos, los dos covértices y los dos vértices. Para esta elipse que está en su centro en el origen, pues entonces lo ponemos aquí, su fórmula ordinaria. Entonces sería X cuadrada sobre B cuadrada más Y cuadrada sobre A cuadrada es igual a 1. Esta es la fórmula ordinaria, pero con el eje de las
Yes, en el eje de las Y. Entonces, como pueden ver, aquí la A ya no aparece abajo de la X, sino que aquí la A ya aparece abajo de las Y. Por eso es lo único que cambia entre una y otra. Entonces le ponemos de nombre ecuación ordinaria de una elipse en el eje Y con centro en el origen. ¿Ok? Esta es entonces la ecuación de ordinaria con centro en el origen, muchachos. Muy bien. Ahora vamos a ver las elipses que tienen su centro fuera del origen. Bueno, ahora su centro puede caer en cualquier punto de los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, aquí voy a poner su centro, sus dos focos, foco prima, sus dos vértices, ¿no? Aquí y el otro vértice aquí. Entonces, obviamente, esta elipse va a estar algo parecido así, de esta forma. Ok, muchachos, aquí está su foco y su foco. Entonces, aquí no está aquí en el origen, esta elipse, su centro está fuera del origen. Entonces, para esta elipse, muchachos, se utiliza la siguiente fórmula. Entonces serían x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada es igual a 1. Esta es la ecuación ordinaria para una elipse con centro fuera del origen. Ok, entonces aquí también hay que hacer la aclaración que a cuadrada es mayor a b cuadrada para distinguir que es una elipse que se mueve en el eje de las x. Ok, entonces le ponemos de nombre a esta ecuación ordinaria con centro fuera del origen y en el eje de las x. ¿Ok? Si fuera una elipse, pues obviamente de esta forma, muchachos, supongamos que fuera así, en lugar de ser horizontal, ahora va a ser vertical, pues su centro está aquí, su foco, su otro foco, su vértice y el otro vértice. Obviamente los covértices están aquí, vértice y el otro covértice. Entonces aquí su ecuación es muy parecida a esta, nada más que cambian de posición la A y la B. Entonces aquí sería x menos h al cuadrado sobre b cuadrada. Vean cómo cambia. Más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada es igual a 1. Igual, donde hay que hacer la aclaración que a cuadrada es mayor a b cuadrada. Ok, muchachos, esas son las dos. Entonces esta es para el eje de las x y esta es para el eje de las y. Entonces esta es para la horizontal y esta es para la vertical, muchachos. Bueno, y entonces a partir de cualquiera de estas dos ecuaciones va a surgir la ecuación general de una elipse. ¿Cuál es la ecuación general de una elipse? Es la siguiente, muchachos. Es ax cuadrada más 6y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Esta ecuación surge ya sea de desarrollar cualquiera de estas dos,
Entonces se llama ecuación general de una elipse. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora, ya que vimos todas las fórmulas de las figuras cónicas, sus fórmulas ordinarias y generales, ahora vamos a ver cómo se transforman de las ecuaciones ordinarias a las ecuaciones generales. Vamos a empezar entonces con la primera, que es la circunferencia. Tenemos el ejemplo. Esta circunferencia tiene su centro en menos 4,5 y su radio es igual a 3. Entonces, este centro, estas coordenadas las vamos a sustituir en su fórmula ordinaria. Recuerden que su fórmula ordinaria de una circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Sustituimos estos valores en la fórmula. Esto es h y esto es k. Entonces nos quedarían x menos, por este menos, obviamente menos por menos va a ser más y menos k, que vale 5, al cuadrado es igual al radio, que vale 3, al cuadrado. Aquí es menos por menos, como ya dijimos, va a ser más 4 al cuadrado. Es igual a 9. Esta ya es mi ecuación ordinaria. Ya lo podemos decir que ya quedaría así la ecuación ordinaria. Ahora desarrollamos los binomios al cuadrado para convertirlo a ecuación general. Entonces este binomio sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo. 2 por x son 2x y por 4 son 8x. Más el cuadrado del segundo, que es 16. Hacemos lo mismo con el siguiente binomio. El cuadrado del primero, que es y cuadrada, menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por y por 5 serían 10y. Más 5 al cuadrado, que es 25. Este 9 lo paso de este lado, obviamente pasa con signo contrario, que sería menos 9, y lo dejo igualado a 0. Ya nada más al final reduzco términos semejantes, el 16 y el 25 y el menos 9. Ok, entonces todo lo demás quedaría igual. X cuadrada más este y, lo bajo, luego continuaría con el 8x, luego seguiría el menos 10y, luego 16 más 25 menos 9, nos quedarían 26, 16, 32. Ok, entonces serían 32 es igual a 0. Y ya, esta sería mi ecuación general de la circunferencia. Y así se convierte de la ordinaria a la general. Ahora vamos a ver la conversión de ecuaciones, pero para una parábola. Tenemos el ejemplo de una parábola que tiene su vértice en 6,4 y su foco en 6,2. Lo primero que tenemos que saber es hacia dónde se mueve el vértice y el foco de esta parábola, porque debemos de saber si la parábola es vertical u horizontal. Como pueden ver, aquí en las dos coordenadas, el 6 y el 6 no se mueven. En el vértice y el foco tienen la misma coordenada. Lo que sí se mueven es el 4 y el 2. Entonces, el 4 pertenece a las y y también el 2 pertenece a las y. Por lo tanto, aquí se está moviendo en el eje de las y. Entonces, nuestra parábola se está moviendo en el eje vertical. Por lo tanto, es una parábola en el eje vertical, o sea, es una parábola en el eje de las y.
Ok, entonces, y la diferencia que hay entre el 4 y el 2 son 2 unidades. Por lo tanto, entonces ya sabemos dos cosas. Que está en el eje Y, que se está moviendo en el eje Y que su parámetro es igual a 2, o sea, la distancia del vértice al foco son 2. Entonces, como se mueve en el eje de las Y, pues obviamente vamos a utilizar la ecuación ordinaria que se encuentra en el eje de las Y. Como se encuentra en el eje de las Y, su ecuación ordinaria empieza con x cuadrada, es x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Ok, esa es la ecuación ordinaria en el eje de las Y. Entonces lo único que hacemos es sustituir los valores que ya tengo. Entonces aquí nos quedaría x menos h es el valor que tenemos aquí en 6, al cuadrado es igual a 4 veces el parámetro ya sabemos que es 2 por y menos k, k es la otra coordenada del vértice, 4, ok, nada más multiplico aquí, 4 por 2 son 8, y menos k, y este igual se baja. Esa es ya mi ecuación ordinaria de la parábola. Entonces aquí pongo la ecuación ordinaria. A partir de esta ecuación ordinaria voy a generar mi ecuación general de la parábola. Entonces lo primero que hago es desarrollar este binomio al cuadrado. Lo desarrollo, entonces sería x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, serían 2 por x son 2x y por 6 serían 12. 12x más 6 al cuadrado son 36. Aquí multiplico 8 por y, pues son 8y, menos 8 por 4, 32. Ya desarrollé mi binomio, ya multipliqué aquí. Estos dos términos los paso del lado izquierdo para dejarlo igualado a 0. Entonces me quedaría x cuadrada menos 12x más 36 menos 8y más 32 es igual a 0. Nada más reduzco términos semejantes, lo que se va a reducir son el 36 y el 32, se van a sumar, como tienen el mismo signo, se suman. Entonces nos quedaría x cuadrada menos 12x menos 8y, 36 más 32 son 68. Más 68 es igual a 0. Y ya, esta sería mi ecuación general. Esta sería mi ecuación general y mi ecuación ordinaria. Eso es para la parábola. Ahora vamos a ver la elipse. ¿Cómo se convierte entonces una ordinaria a una general para la elipse? Tenemos el ejemplo donde su centro de esta elipse está en 2, menos 3. Su excentricidad son 2/5. Y esta elipse se encuentra paralela al eje de las Y. Entonces, con estos datos ya puedo yo obtener primero su ecuación ordinaria y luego su ecuación general. Como dice que es una elipse paralela al eje de las Y, pues obviamente voy a utilizar la ecuación donde se utiliza en el eje de las Y. Entonces sería esta su ecuación. X menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada es igual a 1. Esa es la ecuación paralela al eje de las Y. Nada más aquí vamos a sustituirlos. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Bueno, aquí ya tengo h y k, son las coordenadas del centro. H vale 2 y K vale menos 3 aquí. Entonces aquí serían 2 y aquí serían menos 3. Pero por el menos de aquí se convierte en más. Menos por menos es más 3. Ok,
La excentricidad son 2/5, pero la excentricidad se calcula C sobre A. C sobre A. Por lo tanto, la C vale 2 y la A vale 5. Como la A vale 5, aquí lo voy a sustituir. 5 al cuadrado. Que lo que me falta nada más es la B. La B no la puedo obtener de aquí, simplemente la voy a obtener de otra ecuación. De otra ecuación que ya sabemos de dónde sería C cuadrada es igual a A cuadrada menos B cuadrada. De esta ecuación voy a despejar la B, entonces me quedaría despejada B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Sustituyo, aquí serían 5 al cuadrado menos la C, que ya sé que la C que vale 2 al cuadrado. Entonces serían 5 por 5 serían 25 menos 4. 25 menos 4 son 21. Ok, entonces ya tengo lo que vale la B cuadrada, 21. Este B cuadrada lo puedo sustituir aquí directamente, entonces aquí serían 21. Y aquí ya puedo hacer directamente también 5 al cuadrado, ya sé que 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Aquí ya lo puedo sustituir. Entonces ya con eso ya encontré mi ecuación ordinaria de la elipse. Esta es la ecuación ordinaria. A partir de esta ecuación ordinaria ya puedo yo generar mi ecuación general. Bueno, entonces la vamos a realizar, la ecuación ordinaria. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer para convertir la ordinaria en general? Multiplico 21 por 25. 21 por 25 nos va a dar 525. 525. Ese 525 va a pasar multiplicando a 1, pues obviamente son 525. Y el 25 va a pasar multiplicando de este lado y el 21 multiplicando de este lado. Entonces voy multiplicación cruzada. Nos quedaría entonces así. 25 por x menos 2 al cuadrado más 21 por y más 3 al cuadrado es igual a 525. Ahora el siguiente paso es desarrollar estos dos binomios, el que está aquí y aquí. Desarrollo los dos binomios. Entonces serían el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más 2 al cuadrado, que es 4. El siguiente, ahora desarrollo este binomio, el 21 queda igual, serían y cuadrada más 2 por 3 y por y serían 6y más 3 al cuadrado es 9. Es igual a 525. Muy bien, ahora voy a multiplicar el 25 por todo lo que está dentro del primer paréntesis, por este y por este. Y el 21 igual por este y por este. Ok, entonces nos quedaría 25 por x cuadrada son 25x cuadrada. Más por menos son menos. 25 por 4 pues son 100. 100x. 25 por 4 pues aquí también son 100. Más 21 por y cuadrada son 21y cuadrada. Más 21 por 6 son 126. Y más 21 por 9. 21 por 9. 189. Este 525 lo paso del lado izquierdo con signo contrario. Menos 525 es igual a 0. Muy bien. Ya terminé casi, nada más falta reducir términos semejantes. Entonces primero bajo el 25x cuadrada, luego sigue el 21y cuadrada, luego el menos 100, menos 100x, luego el más 126,
y hago la reducción de los términos semejantes. 100 más 189 pues son 289. 289 menos 525 nos va a dar menos 236, igual a 0. Y ya encontré o ya obtuve mi ecuación general de la elipse, de la ordinaria a la elipse. Y es así como se convierte, muchachos, esta ecuación. Muy bien, muchachos, espero que hayan entendido cómo se convierten de ecuaciones ordinarias a ecuaciones generales las cónicas. Y como actividad asincrónica, ustedes van a realizar pues unos ejercicios de esto que acabamos de explicar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que realizar? Bueno, les voy a dejar aquí unos ejercicios que tienen que hacer las conversiones. Primero, para la circunferencia, entonces tenemos su centro, que es menos 2,6 y el radio es igual a 4. Igual ecuación ordinaria y luego la convierten a general. Para la parábola, su vértice en 2,8 y su foco en 2,4. Y para la elipse, su centro en 4, menos 4 y su excentricidad es en 3,4 y está en el eje Y. Esas son las 3 ejercicios que van a realizar. Además de esos 3 ejercicios que van a realizar, van a hacer las conversiones, van a ustedes hacer una investigación que tiene que ver con la aplicación de las figuras cónicas en la ciencia y la tecnología, en donde se aplican toda esta información. Eso les voy a dar directamente ya la página en donde lo pueden encontrar en https://li Luan Suárez Jimdo free.com /2014 /08 12. Ahí van a encontrar ustedes la parte en donde se encuentra la aplicación práctica de los conocimientos de las figuras cónicas. Ok, espero que esto les haya servido bastante. Nos vemos, muchachos, cuídense mucho.